¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete. Este es mi canal de YouTube. Yo soy comunicóloga. Me fascina la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que aquí los libros que leemos, todos son de desarrollo humano, excepto uno que es de Julio Verne, que me estoy dando el gustito de leerlo. Me encanta. Tengo muchos autores que me encantan, que no son de desarrollo humano, sin embargo, son muy interesantes. Pero bueno, estamos aquí en nuestro libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Ayer estuvo muy interesante lo que vimos, ¿verdad? Ayer vimos la regla número 2. No tratemos nunca de pagar con la misma moneda a nuestros enemigos, porque si lo hacemos, nos haremos más daño que lo que les hagamos a ellos. Hagamos lo que hacía el general Eisenhower. No perdamos jamás ni un minuto pensando en las personas que nos desagradan. En todo eso se resumió lo que leímos ayer. Hoy vamos a leer el capítulo 14. Si usted hace esto, nunca le preocupará la ingratitud. ¿Qué tal? Vamos a ver qué nos enseña Dale. Dice, recientemente conocí en Texas a un hombre de negocios que ardía de indignación. Se me previno que él mismo diría lo que le sucedía a los 15 minutos de conocerlo. Así sucedió. El incidente que lo había exasperado así había ocurrido 11 meses antes, pero el hombre seguía ardiendo. No podía hablar de otra cosa. Había dado a sus 34 empleados $10,000 en bonos de Navidad, unos $300 a cada uno, y ni uno solo le había dado las gracias, y se lamentaba amargamente. ¿Cuánto siento haberles dado siquiera un centavo? Confucio dijo, un hombre enfadado está siempre lleno de veneno. Este hombre estaba lleno de veneno, que yo sinceramente lo compadecí. Tenía unos 70 años de edad. Ahora bien, las compañías de seguros calculan que como promedio viviremos poco más de los 2/3 de la diferencia entre nuestra edad actual y los 80. Por tanto, este hombre, si tenía suerte, viviría todavía unos 14 o 15 años. Sin embargo, había malgastado ya casi uno de estos años que le quedaban de vida con sus amarguras y resentimientos. ¡Ay, caramba! Debidos a un suceso que le pertenecía al pasado. Yo lo compadecí. Perdone. Ay, perdón, es que me agarra la tos, pero ya voy saliendo, eso creo. Dice, yo lo compadecí. En lugar de revolcarse del resentimiento y la piedad de sí mismo, este hombre hubiera podido preguntarse por qué no había obtenido el menor agradecimiento. Tal vez había pagado poco o había exigido mucho a sus empleados. Tal vez estimaran estos que un bono de Navidad no era un obsequio, sino algo que les era debido. Tal vez era un hombre tan severo e inaccesible que sus gentes no se atrevían a darle las gracias o no tenían interés en hacerlo. Tal vez se dijeran estas gentes que recibieron los bonos porque de otro modo el dinero se hubiera ido en impuestos. Por otra parte, cabe que los empleados fueran egoístas, mezquinos y mal educados. Cabe que fuera esto o que fuera lo otro. No sé acerca del asunto más de lo que saben ustedes. Pero sé que el doctor Samuel Johnson dijo, la gratitud es un fruto que exige mucho cultivo. No cabe encontrarla entre gente tosca. ¿Qué tal? Tal es el extremo que trato de recalcar. Este hombre cometió la humana y lamentable equivocación de esperar la gratitud. No conocía la naturaleza humana. Si usted salvara a un hombre la vida, ¿esperaría su agradecimiento? Puede usted esperarlo, pero aquí el caso de Samuel Leibowitz, que fue un famoso abogado criminalista antes de hacerse un magistrado. Salvó a 78 hombres de ir a la silla eléctrica. ¿Y cuántos creen ustedes que se detuvieron para agradecer a Samuel Leibowitz o siquiera se tomaron la molestia de enviarle una felicitación de Navidad? ¿Cuántos? Adivinen. Eso es
Ninguno. Cristo sanó a 10 leprosos en una tarde, pero ¿cuántos de estos leprosos se detuvieron a darle las gracias? Solo uno. Véanlo en San Lucas, cuando Cristo se volvió hacia sus discípulos y preguntó, ¿dónde están los otros 9? Todos ellos habían desaparecido, se habían ido sin dar las gracias. Y permítaseme ahora hacer una pregunta. ¿Por qué usted y yo y el hombre de negocios de Texas podemos esperar más agradecimiento por nuestros menudos favores que el que obtuvo Jesucristo? Y si pasamos a asuntos de dinero, bien, en un caso todavía más desesperado, Charles Schwab me dijo que en una ocasión había salvado a un cajero bancario que había jugado en la bolsa con el dinero del banco. Schwab puso el dinero necesario para que este cajero no fuera a la cárcel. ¿Se mostró el hombre agradecido? Oh, sí, por breve tiempo. Después se volvió contra Schwab y denigró y acusó al mismo hombre que lo había salvado de la prisión. Si usted diera a uno de sus parientes $1,000,000, ¿esperaría agradecimiento? Andrew Carnegie hizo precisamente esto, pero si Andrew Carnegie hubiese salido de su tumba algún tiempo después, se hubiera escandalizado al ver que su pariente lo estaba maldiciendo. ¿Por qué? Porque el viejo Andy había dejado $365 millones para caridades públicas y se había desembarazado de él con un mísero millón. Así son las cosas. La naturaleza humana ha sido siempre la naturaleza humana y no es probable que cambie mientras usted viva. Entonces, ¿por qué no aceptarla? ¿Por qué no ser realista en relación con ella como el bueno de Marco Aurelio, uno de los hombres más juiciosos que haya gobernado jamás el Imperio Romano? Marco Aurelio escribió en su diario: voy a verme hoy con personas que hablan demasiado, que son egoístas y desagradecidas, pero no me sorprenderé ni me molestaré, porque no me imagino un mundo sin personas así. Esto es lógico, ¿no es así? Si usted y yo vamos por ahí gruñendo contra la ingratitud, ¿a quién cabe culpar? ¿Eso es naturaleza humana o ignorancia de la naturaleza humana? No esperemos gratitud. Después, si en un momento dado la conseguimos, será una sorpresa deliciosa. Si no la conseguimos, no sentiremos molestia alguna. He aquí el primer extremo que trato de recalcar en este capítulo. Es natural que las personas se olviden del agradecimiento. Por tanto, si esperamos gratitud, vamos derechamente hacia muchos pesares. ¿Qué tal? Dice, conozco en Nueva York a una mujer que siempre se está quejando de su soledad. Ninguno de sus parientes quiere estar cerca de ella. No es de extrañar. Si usted la visita, hablará durante horas de lo que hizo por sus sobrinas. Las cuidó durante el sarampión y la tosferina. Las tuvo en su casa durante años. Envió a una de ellas a una escuela mercantil y alojó a la otra hasta que se casó. ¿Venían estas sobrinas a visitarla? Oh, sí, de cuando en cuando, por cumplir con un deber. Pero tenían santo temor a estas visitas, sabían que tendrían que aguantar varias horas de reproches apenas velados, oirían la letanía interminable de amargas quejas y de suspiros de autocompasión, y cuando esta mujer no puede ya mortificar, maltratar o fulminar a sus sobrinas, tiene uno de sus arrebatos, un ataque al corazón. ¿Es un verdadero ataque al corazón? Oh, sí, los médicos dicen que tiene un corazón nervioso, que tiene palpitaciones, pero dicen también que no pueden hacer nada, que el mal tiene carácter emocional. Lo que esta mujer quiere realmente es cariño y atención, pero llama a esto gratitud. No tendrá nunca gratitud ni cariño porque los reclama. Cree que es algo que se le debe. Hay miles de personas como ella, personas que están enfermas de ingratitud, soledad y abandono. Desean ser amadas, pero el único modo que tienen en este mundo de que se llegue a amarles es cesar de pedirlo y comenzar a querer sin esperanza de ser correspondidas. ¿Es que esto es idealismo puro, poco práctico y de visionario? No, no lo es. Es sentido común nada más. Es un modo muy conveniente para que usted y yo encontremos la felicidad que buscamos. Mis propios padres daban por el placer de ayudar a los demás. Éramos pobres y siempre estábamos abrumados de deudas. Sí,
Pero con toda nuestra pobreza, mis padres siempre se arreglaban para enviar todos los años algún dinero a un asilo de huérfanos, al hogar cristiano de Council Bluffs, Iowa. Mis padres nunca visitaron este asilo. Probablemente nadie les agradeció ese donativo, salvo por carta. Pero quedaron muy bien recompensados porque tuvieron la alegría de ayudar a los niños sin desear ni esperar gratitud alguna a cambio. Después de haber dejado mi casa, siempre enviaba a mis padres un cheque de Navidad. Al mismo tiempo les pedía que se permitieran ciertos lujos y gollerías, pero nunca lo hicieron. Cuando llegaba a casa unos días antes de Navidad, mi padre solía hablarme del carbón, de los víveres que habían comprado para alguna pobre mujer, de la ciudad que tenía muchos hijos y carecía de dinero para lo indispensable. Obtenía una gran satisfacción con estos donativos, la de dar sin esperar compensación alguna. Creo que mi padre encajaba perfectamente en la descripción que hizo Aristóteles del hombre ideal, del hombre más digno de ser feliz. Aristóteles dijo: el hombre ideal disfruta haciendo favores a los demás, pero no le avergüenza que los demás le hagan favores, porque es señal de superioridad conceder una gracia, pero es señal de inferioridad el recibirla. He aquí el segundo extremo que trato de recalcar en este capítulo. Si queremos encontrar la felicidad, cesemos de pensar en la gratitud o la ingratitud y demos por el placer interior de dar. Los padres se han arrancado los cabellos por la ingratitud de los hijos durante 10.000 años. Hasta el rey Lear de Shakespeare exclamó: cuanto más duro que el diente de una serpiente es tener un hijo desagradecido. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Pero, ¿por qué tienen que ser los hijos agradecidos si no los educamos para hacerlo? La ingratitud es tan natural como la cizaña. La gratitud es como una rosa. Tiene que ser cultivada, regada, amada, protegida. Si nuestros hijos son desagradecidos, ¿de quién es la culpa? Tal vez nuestra. Si no les hemos enseñado nunca a expresar su gratitud a los demás, ¿cómo podemos esperar que no la expresen a nosotros? Conozco en Chicago a un hombre que tenía motivos para quejarse de la ingratitud de sus hijastros. Trabajaba duramente en una fábrica de cajas y pocas veces ganaba más de $40 a la semana. Se casó con una viuda y ésta lo indujo a que enviara a los 2 hijos que tenía de su anterior marido a la universidad tomando dinero a préstamo, de su salario de $40 semanales. Este hombre tenía que pagar el alimento, la renta, el combustible, la ropa y los plazos de sus pagarés. Hizo esto durante 4 años, trabajando como un negro y sin quejarse nunca. ¿Le dieron alguna vez las gracias? No, su mujer daba la cosa por supuesta y otro tanto pasaba con los hijastros. Nunca se imaginaron estos que debían algo a su padrastro, ni siquiera agradecimiento. ¿De quién era la culpa? ¿De los chicos? Sí, pero la madre era todavía más culpable. Entendía que no debía cargar aquellas jóvenes existencias con una sensación de obligación. No quería que sus hijos se iniciaran en la vida con una deuda. En consecuencia, nunca pensó en decir: qué magníficamente se porta el padrastro con ustedes al enviarlos a la universidad. En lugar de ello, adoptó la actitud de: oh, es lo menos que puede hacer. Esta mujer quería hacer bien a sus hijos, pero en realidad estaba lanzándolos a la vida con la peligrosa idea de que el mundo les debía lo necesario para vivir. Y era en verdad una idea muy peligrosa, porque uno de esos muchachos trató de tomar a préstamo dinero de su patrón y ya acabó en la cárcel. Debemos recordar que nuestros hijos son en gran parte lo que les hacemos ser. Por ejemplo, la hermana de mi madre, Viola Alexander, en Minneapolis, es un excelente ejemplo de mujer que nunca ha tenido motivo de quejarse de la ingratitud de sus hijos. Cuando yo era chico, tía Viola recogió en su casa a su madre para atenderla mejor e hizo lo mismo con la madre de su marido. Todavía puedo cerrar los ojos y ver a las 2 ancianas instaladas junto al fuego en la granja de mi tía. ¿Eran un problema para esta? Supongo que lo fueron muchas veces, pero no había modo de adivinarlo en la actitud de mi tía. Quería a las 2 ancianas, las mimaba y hacía que se sintieran en su propia casa. Además, tía Viola tenía 6 hijos, pero esto no fue razón para que pensara
en que estaba haciendo algo noble o que merecía un halo de santidad al comportarse así con las dos ancianas. Para ella era lo natural, lo justo y lo que quería hacer. ¿Dónde está ahora tía Viola? Bien, ella es viuda desde hace unos 20 años y tiene 6 hijos, ya mayores, 6 hogares independientes que se disputan por tenerla en sus respectivas casas. Sus hijos la adoran y nunca se cansan de ella. ¿Es gratitud? ¡Qué insensatez! Es cariño, cariño puro. Estos hijos fueron educados durante su infancia en un afecto humano, cálido y radiante. No es extraño que ahora, con la situación invertida, devuelvan ese afecto. Recordemos que para tener hijos agradecidos debemos ser agradecidos nosotros. Recordemos que los pequeños tienen muy buen oído y están atentos a lo que decimos. Como ilustración tomemos el propósito de que la próxima vez que tengamos la tentación de empequeñecer la amabilidad de alguien en presencia de nuestros hijos, contendremos nuestros impulsos. No digamos nunca: ¿qué mantelería nos ha enviado la prima Sue para Navidad? Está hecha por ella, no le ha costado ni un centavo. La observación puede parecer trivial, pero los niños están a la escucha. Por tanto, vale más que digamos cuántas horas habrá dedicado la prima Sue a esta mantelería de Navidad. Qué buena es, tenemos que escribirle dándole las gracias ahora mismo. Y nuestros hijos, de modo inconsciente, absorberán el hábito de alabar y de apreciar. Para evitar el resentimiento y la preocupación que tengan por causa de la ingratitud, he aquí la regla número 3. En lugar de preocuparnos por la ingratitud, no la esperemos. Recordemos que Jesús sanó a 10 leprosos en un solo día y solo uno de ellos se lo agradeció, porque vamos a obtener más gratitud de la que Jesús obtuvo. Recordemos que el único modo de ser feliz es no esperar gratitud, sino dar por el placer de dar. Recordemos que la gratitud es un rasgo que debe ser cultivado. Por tanto, si queremos que nuestros hijos sean agradecidos, debemos enseñarlos a hacerlo. Muy bien, ese pedacito ya lo había leído en un capítulo anterior. Sobre los hijos. Si los hijos no son agradecidos, ¿de quién es la culpa? Ese es el título que le había puesto. Sin embargo, aquí vemos otros ejemplos del agradecimiento, pero algo que me acabo de dar cuenta, que por ejemplo la tía, ¿no? Una de las tías con las sobrinas, que le dio todo por sus sobrinas, pero no lo dio con cariño como la tía Viola. Lo dio con queja, con amargura, con obligación, como me lo tienes que devolver, me lo tienes que regresar. Y entonces las sobrinas lo sienten obligación y entonces mejor como que se alejan. En cambio la tía Viola se gana el cariño. ¿Por qué? Porque los mima, los cuida, los apapacha. Y los hijos aprenden de eso. Aprenden. Y entonces ahora sí que se la pelean porque dicen, yo me la llevo. ¿Por qué? Porque es un gusto tener a una persona amorosa, cariñosa, que nos ayuda, que nos apapacha, que es gozo tenerla. Y no es lo mismo tener a una persona que nos exige, que nos exige agradecimiento, que nos exige cariño, que nos exige ayuda, que nos exige lo que sea. Cuando nos lo exige, la verdad que está en chino darlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que esperar ser agradecidos. Yo siempre lo digo, si vamos a dar, demos con gusto. Démoslo sabiendo que estamos haciendo un bien. Si nos lo regresan, qué bueno. Si nos dan las gracias, qué bueno. Si no, no importa. Fíjense, tenemos esa gran bendición de poder dar. Hay muchas personas que no tienen esa bendición. Y nosotros tenemos esa oportunidad de dar, pues hay que darlo con gusto, sin esperar el agradecimiento. ¿Por qué? Porque ya lo dice aquí Dale Carnegie, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. ¿Se acuerdan de ese, no me acuerdo dónde lo escuché, el del escorpión? De que lo salva un maestro, ¿no? Y lo pica.
y no se deja agarrar y lo pica, y lo pica, y lo pica, y dice, pues ya déjalo. Dice, mira, ni siquiera agradece que lo esté salvando. Y le dice el maestro, dice, está en su naturaleza está picar. Ajá. En mi naturaleza está ayudar. Ajá. Entonces, pues cada quien tiene su naturaleza. Ajá. ¿Cuál es la tuya? Ajá. ¿Cuál es tu naturaleza? Y si la persona a la que tú ayudas te pica como los escorpiones, es su naturaleza. Ajá. Entonces, cuando demos con gusto y sin esperar nada a cambio. Ajá. Entonces no vamos a sufrir frustraciones, no vamos a sufrir, y sin embargo vamos a tener ese gozo, esa satisfacción de dar. Ajá. Y de dar hay que darlo con amor, con cariño, no como la otra tía, con queja, con, oh, está bien, aquí te lo doy. Ajá. No, con gusto. Ajá. Con gusto, para que nosotros sintamos esa satisfacción, para que podamos sentirla y no estemos pensando que si nos va a dar las gracias, que si no. Ajá. Entonces, pues es muy buena reflexión, ¿verdad? Es muy, muy buena reflexión. Y les digo una cosa, eso nos va a ayudar a quitarnos otra preocupación. Ajá. Nos va a ayudar a estar más tranquilos, a estar más en paz con nosotros mismos. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayan reflexionado. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Si les ha gustado, por favor compártanlo. Y si tienen algún comentario, por favor póngalo. A mí me da muchísimo gusto leer los comentarios. Yo les agradezco muchísimo que enriquezcan la lectura y que me den sus opiniones. De verdad lo valoro muchísimo. Gracias. Chao.